nivel podemos llamarlo, lo ha llamado incluso el propio Husserl, un nivel de análisis estático, donde lo que se investigan son las puras estructuras ideales que conciernen a la correlación entre la conciencia y el mundo, o si quieren ustedes, entre el ego cogito y su cogitatum. Pero un segundo nivel de análisis puede profundizar este primer nivel, descubriendo que estas estructuras que el primer nivel de análisis encuentra pueden ser rastreadas en su génesis, es decir, en su origen, y de la manera como han sido formadas. Con lo cual tenemos una génesis no empírica, sino una génesis también ideal de estas estructuras ideales de correlación entre la conciencia y el mundo, entre el yo, el cogito, el ego cogito y el cogitatum. De tal manera que en este segundo nivel de análisis, el yo del que partimos no es, como el ego cogito cartesiano, un mero punto de referencia o de dispersión de sus actos, de sus vivencias, de sus estados, sino que es un sujeto personal que tiene una historia, es decir, que reconoce una formación de sí mismo y un heredarse a sí mismo a lo largo del tiempo. Y ese heredarse a sí mismo no es puramente contingente, sino que también reconoce una serie de estructuras eidéticas o ideales que pueden ser discriminadas por un análisis fenomenológico. Y correlativamente, el otro lado de la correlación intencional, el lado que corresponde al cogitatum, en términos de Descartes, es decir, del mundo en cuanto mundo para una conciencia, también deja de ser meramente el correlato constituido por objetos en abstracto, que son simplemente la contracara de esos actos de conciencia a través de los cuales se es consciente de esos objetos. Y esos objetos pasan a ser en realidad tipos, dice Husserl, es decir, objetos que se sedimentan y que también tienen una historia de su constitución, una historia de su formación. De tal manera que por los dos lados de la correlación, la que estudió Descartes en definitiva, ego cogito, la que Descartes, por muchas razones, no llegó a entrever claramente, la de cogitatum, no solamente pueden ser estudiadas en su correlación, sino que además pueden ser estudiadas en su correlación temporal, o si quieren ustedes, en las figuras ideales de su génesis. Y de ahí la posibilidad de un segundo nivel de análisis, que sería el nivel genético, o nivel de análisis genético, no meramente estático. Ahora, estos dos niveles de análisis en realidad nos sitúan, si ahora los tomamos en conjunto, en un tercer nivel de profundización, que por lo pronto para esta noche es el último, que concierne ya no al sujeto con una historia, al cual podemos llamar persona en primera instancia, sino al descubrir que para que una persona sea persona en su mundo correlativo, en su mundo de cosas típicas que se dan de una manera regular y constante, también se exige, contra todo solipsismo de tipo cartesiano, la presencia del otro, que es como yo. Es decir, la presencia de la intersubjetividad, junto con la mera subjetividad. ¿No? El problema del solipsismo, que ha dejado abierto el cartesianismo, podemos reencontrarlo, si queremos, en los dos primeros niveles de análisis que yo mencioné. Pero resulta superado por el tercero. Si en el primer nivel, el nivel estático, el nivel donde tenemos la correlación entre el yo y el objeto, algo así como la consideración de mi propio cuerpo ni siquiera aparece, si en el segundo nivel, en el genético, la existencia de mi cuerpo como sede de sensaciones, de movimientos, de afecciones, de afectos, aparece implicado meramente, en este tercer nivel, al cual frente al estático y al genético podemos llamar mundo vital, en ese nivel, la persona, ya no el mero sujeto, igual a una X vacía, solo es lo que es persona en relación con las otras personas. Esa relación con las otras personas es lo que hace posible que hablemos de un mundo en común y no meramente de un mundo solipsista para cada sujeto individual. Para que ese mundo común sea posible como mundo común, es necesaria la mediación de los cuerpos propios de cada uno de los intervinientes. Y es ahí un primer nivel donde la aparición del cuerpo propio no es un tema anexo, un tema meramente adjunto, es un tema que se vuelve central.
Y en última instancia, lo menciono nada más, si podemos hablar ya en este tercer nivel de las condiciones de posibilidad de toda experiencia de mundo, entre las condiciones de posibilidad de experiencia del mundo no solo está la condición cartesiana mínima de la correlación entre un yo y su mundo, o entre un sujeto y su mundo, sino que en un nivel más profundo se da esta correlación mediada necesariamente a través de los cuerpos. Con lo cual el cuerpo pasa a ser un elemento constituyente de la realidad, y no meramente anexo. Y no forma parte meramente de esa realidad conocida, como sugiere el cartesianismo. Es decir, no es una mera cosa entre las cosas, como si no fuera mío. Este es un poco el planteo metodológico general. Si no se ha aburrido todavía, paso a la segunda de las 4 partes proyectadas. En la segunda parte me gustaría comentar brevemente cómo se dan los cuerpos a la experiencia. Porque el problema que deja abierto el cartesianismo, y el cartesianismo alcanza, aunque no lo menciona nada más que el pasar, alcanza inclusive el positivismo o a las distintas formas de positivismo que campean hoy en día, en muchas formas de explicación filosófica, sobre todo en lo que tiene que ver con el cuerpo y la corporalidad. El problema básico, les había dicho yo sucintamente recién, consiste en pasar de una descripción exclusivamente en tercera persona a una descripción en primera persona. Es decir, no meramente cómo se dan los cuerpos como base para actividades como las ciencias, sino cómo se da para nuestra experiencia, incluso previamente a toda ciencia, o si quieren ustedes, con independencia de toda actividad científica. Cómo se da para nosotros en nuestro mundo cotidiano esto que llamamos el cuerpo y esto que llamamos cuerpos. Ese es en realidad el postulado metodológico fundamental de la fenomenología en este punto, de la fenomenología de Husserl, en este punto particular. No la reconstrucción racional, si quieren ustedes, de las maneras como los cuerpos son explicados a través de nuestra actividad científica de conocimiento, sino más bien cómo el cuerpo es experienciado, si me permiten este neologismo, cómo tenemos experiencia del cuerpo previamente a toda formulación científica, a toda racionalización científica. Y cómo se da para nosotros algo así como nuestro propio cuerpo. Y para esto quizás sea bueno hacer una serie de caracterizaciones previas como para ponernos en tema. Por una cuestión de tiempo, aunque más no sea, voy a tener que ser dogmático, en el sentido que le da Kant a la palabra en Prólogos a la crítica de la razón pura. Es decir, en un momento que no voy a poder explicar ni justificar todo lo que voy a decir, sino simplemente indicar algunas cosas casi como una clasificación dogmática que les presento a ustedes a la reflexión. Y entre esas clasificaciones dogmáticas vienen las siguientes. Si consideramos ahora desde este tercer nivel de análisis, aquel que nos encuentra como sujetos encarnados en un mundo concreto y no como meros sujetos abstractos que tienen correlativamente un mundo abstracto, hecho de objetos abstractos, sino un mundo concreto, un mundo real, en el cual estamos insertos, podríamos decir, en una primera aproximación, que hay dentro de este mundo de la vida, como ha sugerido llamarlo Husserl, dos grandes clases, si quieren ustedes, de cosas o de objetos. Si me permiten utilizar el término objeto, término muy peligroso en toda la filosofía moderna y contemporánea, pero si me permiten usarlo en un sentido casi ingenuo, para referirme simplemente a aquello que está delante de nosotros, no importa su naturaleza, todo aquello que está delante de nosotros, como lo que no somos nosotros mismos, incluidos nosotros mismos cuando reflexionamos sobre nosotros mismos. ¿No? Si me admiten un sentido tan general y vago de objeto, podemos decir lo siguiente. Dentro del mundo de la vida, podríamos clasificar, por lo menos rápidamente, los objetos que salen a nuestro encuentro en dos grandes categorías, que de una reflexión posterior, pero solo lo voy a mencionar, daría lugar a dos regiones, o hablar de dos grandes regiones de cosas o de objetos. Por un lado, la región que podemos identificar como natural o naturaleza, y por otro lado, la que podemos identificar como espíritu, así la llama Husserl. Esto requiere, desde el punto de vista metodológico, afinar la puntería, por así decirlo, y tomar ciertos recaudos extra, además de los que he mencionado en cuanto a los niveles de análisis. Dentro de este tercer nivel de análisis,
mundo vital. Aquello que sean las cualidades o las características esenciales, y esto es los rasgos ideales invariantes de la naturaleza y de lo natural, se descubren, dice Husserl, adoptando una actitud especial que prescinde de todo aquello que no sea natural. Es decir, que prescinde de todos aquellos caracteres que no son naturales. Y viceversa, para poder encontrar y delimitar el puro espíritu, lo que es puramente espiritual, frente a las cosas naturales, también hay que adoptar una actitud complementaria que consiste en no tomar en cuenta aquellos predicados, aquellas características que son propiamente naturales. Es decir, hace falta tomar lo que Husserl llama dos actitudes metodológicamente distintas para poder abordar estos dos problemas. Si adoptamos ahora la primera de las dos actitudes, la actitud que Husserl llama naturalista, es decir, aquella en la que lo que buscamos son los rasgos puramente naturales de las cosas. ¿Con qué clase de cosas nos encontramos, u objetos, como yo les decía en el sentido más general y vago de la palabra? ¿Con qué clase de cosas u objetos nos encontramos en el mundo natural? Podríamos distinguir por lo menos muy gruesamente tres grandes clases de cosas, me parece a mí. De hecho, Husserl distingue dos, pero me parece que tiene sentido esta tercera que voy a mencionar ahora mismo.